Eh, yo siempre cuando puedo les comunico algo diferente, pero que sí tiene que ver con el país. Me gustan, por ejemplo, estas relaciones de personas que van dejando una huella para su país. Entonces, cuando a uno le va bien, pienso que a mucha gente también le va bien. Y dentro de eso, el país tiene, ¿no es cierto?, un reconocimiento mundial por las personas que nacen en este lugar, digamos. Por ejemplo, el domingo, ¿no es cierto?, salió en Economía y Negocio un premio que se le otorgó a Fernando Fishman. Para los que no saben, es el fundador y presidente de Crystal Lagoons, que son las lagunas cristalinas. Este señor, yo siempre lo cito a él cuando hacemos clases de contabilidad, sobre todo cuando hablamos de patrimonio, porque, bueno, personas como él logran crear un activo intangible. Por eso tenemos aquí la presentación de activo intangible. Él crea, ¿no es cierto?, este modelo de construir grandes conjuntos habitacionales y agregarle a eso una laguna cristalina. Entonces, claro, esto que ustedes recuerdan, San Alfonso, ¿no es cierto?, en Algarrobo, y ahí comienza con esta idea, ¿no es cierto?, que después se va perfeccionando. Pero, ¿cuál es la gracia, digamos, de agregar a un conjunto residencial una laguna cristalina? Bueno, uno lo ve así, ¿no es cierto?, como algo agregado y de entretención. Pero la verdad es que detrás de eso hay cosas que son de mayor importancia. Entonces, de ahí el premio. Este premio es en Inglaterra. Y yo en mis clases generalmente hablo de, cuando entramos a los activos intangibles, hablo de 2 o 3 temas de personas chilenas que viven en Chile y que producieron un activo que genera recursos, ¿no es cierto?, permanente por un largo tiempo, y entonces genera flujo, genera riqueza. En esa riqueza hay personas que trabajan, personas que se benefician, y por supuesto que el país también se beneficia a través de la recaudación de impuestos. Pero cuando estas personas, estos personajes están siendo premiados en el mundo, yo creo que hay que comentarlo, porque nosotros no tenemos esa gracia, esa fortaleza de reconocer en las personas exitosas el mérito del éxito. Este señor es hijo de una familia constructora, y él, siendo ingeniero químico, le convence al padre diciéndole que no sería una novedad agregar una laguna cristalina a un conjunto residencial. Pero veamos lo que hay, que es lo que yo quiero destacar, que muchas veces no se ve. Premian en Inglaterra a Crystal Lagoons por impacto sustentable de su tecnología. En el Palacio de Westminster, sede del Parlamento del Reino Unido, la firma chilena Crystal Lagoons, fundada por Fernando Fishman, fue galardonada con el Green Apple Awards, premio que reconoció el impacto sustentable de la tecnología desarrollada por la compañía. El galardón premió el impacto medioambiental de las lagunas de acceso público, que
que ha construido la empresa que permiten reducir en más del 40% la huella de carbono en el ámbito turístico y de transporte. Los proyectos PAL son desarrollados en torno a una laguna cristalina apta para baño y deportes náuticos, a la que cualquier persona puede acceder previo pago de un ticket, e incorporan espacios para ferias, lanzamientos, food halls, matrimonios, conciertos, terrazas, domos, además de gastronomía, retail, anfiteatros y espectáculos. El Green Eclipse Airways es patrocinado por organizaciones medioambientales británicas como la Agencia de Medio Ambiente del Gobierno de Inglaterra, la Sociedad Inglesa de Construcción Ecológica y entidades de salud medioambiental y de conservación patrimonial. Bueno, en lo urbano, los proyectos PAL destacaron por lo disruptivo que es llevar la playa a las ciudades. Y en lo ecológico se reconoció que estos proyectos permiten la disminución del transporte hacia destinos costeros y playas naturales que a nivel global totaliza alrededor de 35 millones de toneladas de CO2 al año, principalmente por viajes en automóvil y avión. Bueno, como ven ustedes, cuando se genera este activo intangible, que la gracia es el método, ¿no es cierto?, de mantener las aguas cristalinas en un estado óptimo, sin usar residuos tóxicos para descontaminar. Es un método ecológico y usted puede ver si pudo ver el efecto que tiene que las personas no se trasladen a las playas, no viajen tantas horas en avión o en vehículo para tener acceso a la playa. Sin embargo, esto de llevar la playa a la ciudad genera entonces una retención importante de personas que no se movilizan, que se quedan en el sector, y esto entonces contribuye a un mejoramiento al clima, ¿no es cierto?, al cambio climático. Entonces, y es premiado un chileno en Inglaterra por un intangible que, ¿no es cierto?, el alcance que tiene ecológico es insospechado. Entonces, nosotros en esta parte del mundo, cuando vemos una cosa así, esto tiene como 30 años, desde el año 90, estamos en el 2021. Entonces, es un activo que viene siendo reconocido en el mundo entero. Este método, ¿no es cierto?, está en Inglaterra, está en Rusia, está en Estados Unidos y en muchos países desarrollados, y también en Latinoamérica, como en Buenos Aires. Entonces, nosotros tenemos que reconocer que un chileno, ¿no es cierto?, logra un método de administración y de cuidado de una laguna cristalina de gran tamaño, de primer nivel en su higiene. Y, por supuesto, le agregamos el tema del cambio climático, reduciendo, ¿no es cierto?, en un porcentaje importante y logrando mejores uso de los recursos. Eso, así que yo creo que es un buen día, ¿no es cierto? Hay muchos chilenos que están teniendo éxito en el mundo gracias, ¿no es cierto?, al esfuerzo de cada uno de ellos. Recuerden, estos son los nuevos ricos, si usted quiere, pero con un historial no de traspaso de riqueza en generación, sino que ellos mismos han creado, ¿no es cierto?, un activo que les permite entonces gozar de una riqueza, pero este activo se hace masivo en el mundo
y eso es lo que hace entonces que la riqueza se llegue en un gran tamaño. Entonces, si estas lagunas cristalinas se hubieran quedado solo en Chile, probablemente igual hubiera ganado dinero, pero no de la forma como si se instalaran estos modelos internacionalmente. Entonces, eso en el fondo es exportación de servicios. Y la exportación de servicios, ¿no es cierto? Es como vender peras, pero acá estamos vendiendo un servicio, un intangible. Y eso genera recursos, y ese recurso llega a la entidad, y por supuesto que se sigue investigando. Yo sé que, porque sigo a estas personas, yo sé que ellos están, este dinero lo están invirtiendo en un nuevo, en un nuevo desafío, ¿no es cierto? Que es convertir el agua de mar en agua dulce. Yo sé que existe también esas industrias desaladoras, pero si bien es una solución, pero no es la única solución. Entonces, este grupo de personas cree que hay otro mecanismo de convertir agua salada en agua dulce, sin tener que construir estas plantas desaladoras de gran tamaño y de alto costo. Así que bueno, para eso es la riqueza, para generar más riqueza y para motivar a las personas que la crean y, 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 y tener un respeto hacia ellos, porque eso es lo que necesita un país como Chile, pequeño y lejos del mundo, desarrollado, para retener a su gente y facilitarle, ¿no es cierto?, la creación de métodos, nuevos métodos para producir bienes o servicios. Así que bueno, creo que partimos bien, es una muy buena noticia estos premios, porque, bueno, es una forma de reconocer a las personas, ¿no es cierto?, su aporte al mundo. Entonces, hablando de los intangibles, ¿verdad? Entonces, yo también lo invito a leer a personas nacionales que han hecho un gran aporte al país. Nosotros siempre nos acordamos de Pablo Neruda, de Gabriela Mistral, ¿no es cierto?, de Violeta Parra, que son personas que han impactado en nuestro país favorablemente, y todo el mundo los recuerda. Entonces, pero por el lado de la industria, por el lado nuestro, ¿no es cierto?, donde están las empresas, donde están la recaudación de impuestos, la prestación de servicios, ¿verdad? También es interesante conocer cómo se llegó a esto, ¿no es cierto? Bueno, usted puede buscar en Google, ¿no es cierto?, Fernando Fishman, lagunas cristalinas, y ahí está la historia. Entonces, es interesante saber de ellos. Así como el resto del mundo reconoce en otras personas, ¿no es cierto? Por ejemplo, los que son tecnológicos reconocen personas que hoy, ¿no es cierto?, están consagrados, dado que ellos nos permitieron, ¿no es cierto?, accesar a la tecnología y ser usuarios de la tecnología. Y eso es lo que estamos haciendo. Pero no solo para dictar clases, sino que también para el tema de la salud, ¿verdad? Hoy día todo el servicio está orientado. De hecho, Chile hace poco, ¿no es cierto?, se pronunció sobre el presupuesto en que va a ser una gran parte asignada o reforzada el tema de la salud por el tema de atención en salud vía telemática. Entonces van a haber operaciones por esta vía tecnológica, etcétera, etcétera. Médicos que se están capacitando para operar vía telemática, etcétera. Software de aplicaciones que se están, hospitales que se están incorporando con esta nueva tecnología. Y así, es un sinfín
lo mismo pasa con la educación básica, media, universitaria, su estructura, su metodología, ¿no es cierto? Va a quedar una buena parte vía online y se va a reconocer, ¿no es cierto?, ese método para, ¿no es cierto?, en el futuro cada vez más acceso a las nuevas tecnologías. Y así, todo va en un proceso gradual, va cambiando y nosotros tenemos que ser capaces de adaptarnos a eso. El teletrabajo en su tiempo era dudoso. Esto es una cosa que venía en empresas de alta tecnología. Esta idea del teletrabajo venía fuerte y la pandemia ¿no es cierto?, lo deja en evidencia que es posible producir y rendir al ritmo, ¿no es cierto?, esperado a través del teletrabajo. Ahora, esto metodológicamente está comprobado y bueno, tenemos que considerar ese factor de trabajar desde la casa. Ahora, hay inconvenientes, por supuesto, ¿no es cierto? No todo el mundo tiene el acceso a trabajar desde la casa. Pero bueno, ya habrán yo sé que acá en Santiago muchas oficinas se reestructuraron, creando pequeños sectores para que las personas pudieran arrendar, ¿no es cierto?, esos sectores y prestar servicio desde ahí, no desde la casa, porque ahí no están, no están las condiciones físicas y el espacio necesario para eso. Bueno, pero para todo hay corrección y no es definitivo, todo está en movimiento. Lo importante es buscar soluciones y no crear solo problemas. Así que bueno, eso. Entonces, los activos intangibles, ¿verdad? Los activos intangibles son aquello, ¿no es cierto?, que es inmaterial y que en los estados financieros nosotros lo encontramos a través de software adquirido, derechos de marca, ¿no es cierto?, métodos de producción, la marca adquirida. Entonces, y que generan flujo, también tienen una vida útil. El manual de, ¿no es cierto?, la resolución 3 en su parte tiene, ¿no es cierto?, asignación de vida útil para los activos, ¿no es cierto?, material e inmaterial, y lo asigna a los inmateriales, le asigna 5 años, a los activos inmateriales, es decir, los activos intangibles, una vida útil de 5 años. Entonces, los activos intangibles generan flujo, ¿verdad? Por ejemplo, supongamos, si usted quiere en un negocio coloca música de Violeta Parra, usted sabe que hay un derecho de autor y usted tiene que pagar, ¿no es cierto?, un precio por la música de Violeta Parra. Lo mismo si usted cita, ¿no es cierto?, a Pablo Neruda en sus poemas, etcétera, también tiene que pagar un derecho de uso de esos poemas. Y así, esos son los activos intangibles. Si usted quiere utilizar, por ejemplo, métodos de fabricación, ¿no es cierto?, de algún activo material, bueno, tiene que pagar un derecho, ¿no es cierto? Primero, tener el permiso de usar esa metodología y segundo, pagar el derecho de uso de la fórmula. Entonces, son activos intangibles que generan flujos y por supuesto que también tenemos, digamos, la posibilidad de usar algo que genera, ¿no es cierto?, otro producto. Y entonces estamos frente a un
un negocio internacional. Los activos intangibles son un método ¿no es cierto?, de registrar la propiedad intelectual, de registrar el método productivo, de registrar ante entidades, ¿no es cierto?, representativas del Estado, y no solo a nivel local, sino que también a nivel internacional. Entonces, nosotros tenemos a veces muy poco conocimiento de cómo funcionan los derechos de los activos intangibles, cómo registrar la propiedad intelectual. Bueno, pero hay personas, hay oficinas expertas en cómo registrar, ¿no es cierto?, un activo intangible sin que otro lo pueda usar sin pagar un derecho. Entonces, ustedes han escuchado, sobre todo acá últimamente, pequeños negocios que han usado nombres de personas y han tenido que cambiar el nombre o han tenido que desusar esos activos intangibles. Entonces, el concepto de un activo intangible, ¿no es cierto? Los activos intangibles son aquellos activos identificables de carácter no monetario y sin apariencia física que controla una municipalidad para su uso en la producción o suministro, ¿no es cierto?, de bienes y servicios para propósitos administrativos o para generar recursos, y se espera que sean utilizados más de un periodo contable. Esa es la definición ¿no es cierto?, de un activo intangible. Y, ¿no es cierto?, después, como siempre, tenemos el concepto de control de un activo. Ese tema, el control de un activo, es interesante. No es tan sencillo entenderlo. Por eso es que yo le voy a explicar de qué se trata. En realidad, el control de un activo, aquí, el control de un activo, ¿cuándo tengo el control de un activo? Entonces, ¿qué hacemos? Ir a la resolución 3 en la página 62, párrafo 7. El control de un activo, fíjese usted que habla de control de un activo. Si ustedes son contables, me justifico para los que no son contables. Para los que son contables, debieran saber que yo reconozco un activo en el estado financiero cuando tengo la propiedad. Esa es la regla general. Tengo la propiedad. Si tengo un terreno en mi balance es porque soy dueño del terreno. Si tengo un edificio, porque soy dueño del edificio. Si tengo una impresora o un computador es porque soy el dueño del computador y de la impresora. Si yo tengo un activo, ¿no es cierto?, una cartola, un cuenta banco, es porque la cartola, la cuenta corriente pertenece a la empresa y el saldo le pertenece a la empresa. Si tengo un depósito a plazo es porque el depósito a plazo le pertenece a la empresa. Si tengo acciones es porque las acciones le pertenecen a la empresa. Pero la norma, la NIC SP, no habla de la propiedad. Lo que habla es del control. Entonces, ¿qué es el control de un activo? Bueno, está en el párrafo 7, en la página 62 de la resolución 3. Una municipalidad controlará un determinado activo siempre que tenga el poder de obtener los beneficios económicos futuros o potencial de servicios que procedan de los recursos que subyacen en el mismo, y además pueda restringir el acceso de terceras personas a ese beneficio o dicho potencial de servicio. Eso es tener el control. Es decir, yo tengo un activo que tengo control, porque este activo genera flujo y yo tengo la capacidad de impedir que terceras personas intervengan en ese flujo. ¿Cuándo me interviene en un flujo? Bueno, por ejemplo, cuando yo
le debo plata a la tesorería y la tesorería emite una orden, ¿no es cierto?, de embargo de los flujos. Y llega entonces donde mi cliente le dice, mire, yo sé que usted le está pagando a mi deudor. Y le dice que a contar de este momento retenga los fondos, hasta este monto. Entonces, esta empresa que genera flujo no tiene control sobre su flujo. Entonces pierde el control. Por lo tanto, no tiene un activo, tiene una pérdida. Eso quiere decir control de un activo. Cuando yo tengo la capacidad, ¿no es cierto?, de impedir que terceros intervengan en este flujo que me debe llegar. Digámoslo de otra manera, si usted quiere. Usted, ¿no es cierto?, es un ejecutivo y gana sus buenas lucas mensuales, ¿verdad? Entonces, de la noche a la mañana, usted es deudor de la tesorería le envía un correo, le dice, sus fondos están embargados. Entonces, a la municipalidad le llega una orden de no pagar los sueldos o pagar hasta cierto porcentaje. Pero ya usted no tiene el control del 100% de su flujo. Entonces, tenemos un problema. Eso es. Entonces, cuando hablamos de control de un activo, no se trata tan simple de una frase. Es mucho más profundo. Y usted lo debe saber. Entonces, ¿qué pasa cuando uno no tiene el control de un activo? Entonces no es un activo. Y como no es un activo, entonces es un gasto. Entonces, clarito, ¿no es cierto? Clarito como el agua. Por eso es que yo les colaboro, ¿no es cierto? Para que ustedes aprendan cómo trabajar la SP, cómo estudiarla. Entonces, tienen que tener, al leer, tener cuidado, porque no pueden dejar pasar una frase como esta. Control de un activo. ¿Qué es el control de un activo? Una municipalidad controlará un determinado activo siempre que tenga el poder de obtener los beneficios económicos futuros o potencial de servicio que procedan de los recursos que subyacen en el mismo y además pueda restringir el acceso de terceras personas a ese beneficio por dicho potencial de servicio. El mejor ejemplo es cuando a uno lo demandan y uno lo primero que hacen es retener la plata, digamos. La capacidad de una municipalidad para controlar los beneficios económicos futuros o potencial de servicio de un activo intangible tiene normalmente su justificación en derechos de tipo legal que son exigibles ante los tribunales. En ausencia de esos derechos de tipo legal, será más difícil demostrar que existe control. No obstante, la exigibilidad legal de un derecho sobre el alimento no es una condición necesaria para la existencia de control. Entonces, el reconocimiento. Un activo intangible se reconocerá si y solo si cumple con la definición de activo intangible. Es probable que los beneficios económicos futuros o potencial de servicios que sean atribuidos al mismo fluyan a la municipalidad y el valor razonable o el costo del activo pueden ser medidos de forma fiable. Bueno, ahí, ¿no es cierto?, sabemos que son el reconocimiento de un activo intangible desde 30, ¿no es cierto?, UTM. Entonces, ojo con el control. El control de un activo. Entonces, el control de un activo y vimos lo que es el reconocimiento. Los activos intangibles adquiridos separadamente, activos intangibles generados internamente. También ahí hay un tema, ¿no es cierto? Activos intangibles generados internamente. Las municipalidades han generado activos internamente y que lo están haciendo y lo están haciendo lo están utilizando.
Entonces, ese activo intangible, lo más probable es que no esté considerado en la normativa 6820 con vigencia al 31 de diciembre del 2020. Pero a contar del año 2021, si este activo intangible está siendo utilizado, lo que hay que hacer para reconocerlo con efecto en la cuenta adopción por primera vez es tasarlo, ¿no es cierto? Pero como es generado internamente, no tiene mercado activo. ¿Por qué no tiene mercado activo? Porque es único, no se transa en el mercado. Entonces hay que buscar un valor que puede ser, por ejemplo, el valor tasado, el valor de reposición depreciado, en este caso, valor de reposición amortizado, puede ser. Y ese podría ser el importe recuperable o el monto recuperable. Y ese valor puede ser el que nosotros le asignemos. Entonces, pues, sin embargo, la propia Contraloría le da a este activo intangible generado internamente un mayor plazo para la fecha de la convergencia. Entonces, un activo generado internamente, un activo intangible generado internamente es aquel que es desarrollado por la municipalidad en su totalidad o en parte. Entonces, un activo, en la página 63, párrafo 19, un activo intangible en fase de desarrollo se reconocerá si solo si la municipalidad puede demostrar todas las condiciones siguientes: la viabilidad técnica de completar el activo intangible de forma que pueda estar disponible para su uso o venta, su intención de completar el activo intangible para usarlo o venderlo, su capacidad para utilizar o vender el activo intangible, y así. Entonces, también es importante, ¿no es cierto?, reconocer, valorizar y el éxito ¿no es cierto?, probable del activo intangible generado internamente. Yo les puedo contar que en una universidad, en Chile, primero que todo, en Chile hay muchos proyectos concursables para investigación y desarrollo de intangibles. Hay muchos. Yo les puedo contar de un cliente mío que le conozco la trayectoria. Esto fue una universidad que postuló a un proyecto Corfo para investigar y desarrollar una plataforma educativa. Bueno, la universidad obtuvo los recursos, los programadores estuvieron contratados y todas esas HH fueron financiadas con este fondo. Y lograron, estoy hablando de unos 25 años perfectamente hacia atrás, de una plataforma educativa. Hoy día eso es una realidad. Hoy día hay varias empresas con plataformas educativas que prestan servicio a todo el Ministerio de Educación, a las universidades, a los colegios particulares subvencionados, en donde usted logra comunicarse, ¿no es cierto?, a través de una plataforma, obteniendo las cosas más básicas y complejas, sin tener que ir al colegio. Usted puede hacer reuniones virtuales, puede comunicarse con el profesor de forma virtual, logra las notas, logra todo, las materias, los contenidos, es decir, todo en una plataforma. Eso no existía. Sin embargo, los incentivos que tienen los países para investigar y desarrollar nuevos productos, se logra entonces esa plataforma. Y hoy día, ¿no es cierto?, funciona. Y hoy día, y no solo eso, Chile fue pionero en plataformas educativas y muchas empresas que nacen producto de esa investigación y desarrollo, que después se independizan de la universidad, comienzan a desarrollar el negocio
y entonces logran mercados como Bolivia, Argentina, México, Colombia, y se insertan en el mundo. Y por supuesto que en esa parte del mundo también empieza, mira qué buena la plataforma, entonces nace la competencia y empiezan a aparecer otras plataformas, empieza a bajar el precio y se empieza a desarrollar más y más y más, ¿no es cierto?, actividades que un colegio puede otorgar a través de la plataforma, partiendo por las notas, por las conferencias, partiendo por los contenidos, ejercicios, prácticos, las tareas, etcétera. Todas las actividades de un colegio. Antes te tenía que ir, tenía que pedir las notas, era un lío. Hoy día no, está al minuto. Esos son activos intangibles generados internamente y que probablemente, ¿no es cierto?, una municipalidad en estos activos intangibles generados internamente, a alguien se le puede ocurrir, ¿no es cierto?, postular a proyectos concursables y desarrollar un producto, ¿no es cierto?, en que le permita a la municipalidad tener, por ejemplo, un contacto más estrecho con su gente territorialmente, sin tener que ir la persona a la municipalidad. Porque, tal como vimos, ¿no es cierto?, el caso que leí de este señor Fernando Fishman, ¿no es cierto?, de las lagunas cristalinas, uno tiende a reducir la panorámica del activo. Se te concentra todo en los conjuntos, en el conjunto habitacional y en la laguna. Pero eso es una panorámica muy estrecha. Si usted amplía la panorámica y busca más información, se encuentra con que esta situación, este activo, no solo genera una satisfacción de uso, ¿no es cierto?, de uso de las aguas. Puede usted, ¿no es cierto?, estar ahí y disfrutar de la estadía cerca, en una playa, en plena ciudad, en un recinto habitacional. Pero no solo es eso, satisfacción física, sino que genera un impacto favorable al cambio climático. Entonces, si usted lo ve así, claro, no lo habíamos visto de esa manera. Por supuesto que no lo habíamos visto. ¿Por qué? Porque esa es la información. ¿A quién se le ocurre pensar de que una laguna cristalina reduce el trayecto de personas en ir a la playa? Y eso se genera en un ahorro de consumo, ¿no es cierto?, por ejemplo, del combustible. El combustible al quemar, ¿no es cierto?, genera un impacto medioambiental. Pero bueno, si yo multiplico eso, ese no movimiento en el cual yo me siento motivado y me quedo en mi departamento y bajo a la playa que está ahí a metro, bueno, me evito el viaje de 1 hora, 2 horas a la costa y generando en la costa un impacto negativo también. Entonces, si uno lo ve de esa manera más ampliada, la cosa cambia, es más atractivo. Entonces hay que irse acostumbrando a ver cosas como el efecto que tienen, ¿cierto?, no solo en las personas, sino que en el globo, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, en el medio ambiente. Entonces hay que expandir las sensibilidades y no vivir en una burbuja, ¿no es cierto? La valoración inicial, entonces. La valoración inicial está en la página 65. Y en el párrafo 20, un activo intangible se medirá inicialmente al costo de acción por su costo de internamente.
Entonces, sabemos que en la fase de investigación y desarrollo es gasto en un activo generado internamente. En la página 64 también es importante, en el párrafo 23, no se reconocerá como activo intangible las marcas, los nombres de revistas registrados, los sellos o denominaciones editoriales, las listas de usuarios de un servicio u otras partidas similares que se hayan generado internamente. Entonces son gastos. Ahora, si yo compro un activo, eso es de esta naturaleza, eso es un activo intangible. Si yo genero una marca, esa marca es gasto. Pero si yo compro una marca, esa marca es un activo intangible. También ahí en la página 24, y esto también es importante porque siempre se habla de lo mismo y todavía como que no se reconoce. Respecto de la capacitación, corresponde indicar que dado que estas actividades tienen por finalidad aumentar el conocimiento y o habilidad de los usuarios y no incrementan el valor de activos, estos desembolsos serán reconocidos como gastos del periodo. Alguien me dijo, Fernando, ¿cómo hago que la persona que yo lo capacito siga trabajando conmigo y no se me vaya? Porque yo estoy haciendo una inversión con él. La verdad es que no es posible reconocer ese gasto como activo y tampoco puedes retener a una persona que tú mismo capacitaste. No lo puedes retener porque eso es ilegal. ¿No es cierto? La esclavitud hace años que quedó, ¿no es cierto?, eliminada en el mundo. No existe la esclavitud. Recuerde, la esclavitud era legal, no era ilegal, era legal. Era legal que las personas tengan dominio sobre otra persona, eran propietarios de personas. Eso era legal, eso está en nuestra historia, aunque sea triste, pero está en nuestra historia. Bueno, se elimina eso y hoy día las personas son libres. Entonces, por lo tanto, la capacitación, ¿no es cierto? Yo no puedo retener a un trabajador. Entonces, no basta con capacitarlo, hay que retenerlo por otras vías, ya sea por la continuidad laboral, el nuevo cargo. Pero la capacitación debe ir acompañado de la buena fe. Yo siempre me acuerdo cuando la empresa capacitaba, era la pregunta, ¿cómo hago para que se quede y no se vaya? No había forma. Y muchas veces ni siquiera la remuneración es la forma de retener a las personas. A veces son más factores como el medio ambiente, la empatía que puede haber en el grupo de trabajadores. Entonces, no está en definitivo eso. Pero entonces la capacitación es un gasto. ¿Por qué? Porque yo no tengo el control sobre la persona. En este caso, la persona es un activo que se denomina capital humano. Para que ustedes sepan, la IAB, ¿no es cierto?, la fundación que elabora normas contables, esto está en la NIC 38, activo intangible. Entonces, está, ¿no es cierto?, investigando cómo medir el capital humano en una empresa y reconocerlo en la empresa. ¿Cómo medir y reconocerlo? Ustedes saben el tema de las certificaciones. Ahí tenemos otro intangible. Por ejemplo, las universidades para competir se tienen que certificar en carreras por 5, 6, 7 años. Mientras más carreras certificadas estén, mejor. El alumno busca una universidad que esté certificada, a lo menos en la carrera que está estudiando o quiere estudiar. ¿Y por qué? Bueno, porque la certificación le garantiza una cierta calidad
de lo que va a estudiar. Está certificado por una entidad, ¿no es cierto?, dedicada a la revisión de los programas educativos. Entonces, eso. Y entonces ahí tenemos otro activo intangible. Y es importante entonces que entender el tema de los activos intangibles. Entonces, su valoración inicial. Luego, en la página 65, en el párrafo 31, ahí habla el tema nuevamente del valor razonable. Entonces, recuerden lo que habíamos conversado en la primera clase. No olviden nunca el mercado. Aquí en el párrafo 31 de la página 65, el valor razonable, si no existiera un mercado de referencia fiable, se podrá establecer en base al valor de tasación que determine el organismo o profesional competente designado para tal efecto por la municipalidad. Eso es cuando tenemos, ¿no es cierto?, no hay un mercado activo. El costo de un activo intangible está en el párrafo 26. El precio de adquisición, incluidos los aranceles de importación y los impuestos no recuperables que recaigan sobre la adquisición después de deducir descuentos comerciales, y cualquier costo directamente atribuible a la preparación del activo para su uso previsto. Ahí tenemos el costo al inicio de un valor de un activo intangible. El reconocimiento de los costos en el valor libre de un activo intangible finalizará cuando el activo se encuentre en las condiciones necesarias para operar de la forma prevista. Es decir, cuando todos los desembolsos que se incurran en la adquisición del activo intangible, el costo será hasta que el activo esté disponible para su uso. Cuando el pago por un activo intangible se realice a plazo, su costo será el equivalente al precio de contado, mientras que la diferencia corresponderá a un gasto financiero. Cuando el pago por un activo intangible se realice a plazo, será el equivalente al precio de contado. Ahí habría que aclarar el tema, porque dice después, entonces, cuando el pago por un activo intangible se realiza a plazo, su costo será el equivalente al precio de contado. ¿No está claro eso? Si alguien de ustedes me lo puede explicar. Yo creo que quiso decir a valor descontado. No sé, pero a precio contado. Mientras que la diferencia corresponderá a un gasto financiero. Por eso que yo creo que a valor descontado. La diferencia es gasto financiero. Supongamos que usted compra un activo intangible en 30 millones y le dan un año de plazo para pago. 10 millones. ¿Cuánto es un año? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto es los 10 millones ahora? A una tasa de descuento, por ejemplo, de 10%. Si eso yo lo divido, ¿no es cierto? 10 millones, lo divido por 1.1, serían 9 millones 90.000. Por lo tanto, la diferencia serían gastos financieros, es decir, 909.000. Entonces, eso es en la página 28. Ya. El costo de un activo intangible generado internamente comprenderá todos los costos directamente atribuibles necesarios para crear, producir
y preparar el activo para que pueda operar de la forma prevista por la municipalidad. Entonces, la valoración posterior. Un activo intangible se registra por su valor inicial, incrementado por todas las erogaciones capitalizables en que se incurra posteriormente, menos la amortización acumulada y las pérdidas por deterioro de valor. Entonces, esto está en la página 66, párrafo 35. Entonces, si usted lee la valoración posterior de un activo intangible, ¿qué dice? Que se reconoce al costo al inicio, menos su amortización acumulada y menos su deterioro acumulado. ¿Y eso qué significa? Que el activo intangible, su medición posterior es al costo. Si es al costo, busca deterioro. Y habrá deterioro cuando el monto recuperable esté más bajo que el valor libre del activo intangible. Y si usted recuerda bien, esto es igual a los bienes de uso. Exactamente igual. La única diferencia es que estamos hablando de un activo intangible, pero la medición posterior es al costo, es decir, busca deterioro. Y habrá deterioro cuando el monto recuperable del activo esté más bajo que su valor libre. Entonces, eso. Ya hicimos un ejercicio sobre este tema en bienes de uso. Para los efectos de activo intangible es exactamente igual. Costo al inicio, costo al posteriormente. Aplica sección 20, aplica NIC SP 21 y 26. Deterioro, ¿no es cierto?, de un activo generador de efectivo y o no generador de efectivo. Si hay deterioro, se reconoce el resultado. Y la cuenta es deterioro del activo intangible a deterioro acumulado del activo intangible. ¿Cómo estamos? Para hacer día lunes, recién 2 minutos para las 10, estamos bien, ¿no es cierto? Entonces, eso, ya sabemos entonces que tenemos activo intangible adquirido y activo intangible generado internamente. Entonces, también el activo intangible tiene vida útil finita e infinita. Si es finita, se amortiza. Busca deterioro. Recuerde eso. Es importante. Busca deterioro. Y hay deterioro cuando el monto recuperable es menor al valor libre de un activo intangible generado, adquirido. Entonces tenemos activo intangible con vida útil finita e infinita. Si es finita, se amortiza, busca deterioro. Y el deterioro se recuperará hasta el valor libre del activo sin deterioro. Recuerden, hicimos un ejercicio en bienes de uso y ahí está el ejercicio. Acá es lo mismo, solo que es un activo intangible. Entonces, cuando es finito, el deterioro se recupera hasta el valor libre del activo intangible sin deterioro. Cuando el activo intangible es con vida útil indefinida, no se amortiza, busca deterioro y el deterioro no se recupera. Eso. Entonces tenemos activo intangible, ¿no es cierto?, adquirido. Tenemos activo intangible generado internamente. El adquirido, ¿no es cierto?, es su costo al inicio, ¿no es cierto?, será el precio de adquisición, más todo aquello desembolso hasta que el activo esté disponible para su uso. Y una vez que lo usamos, lo amortizamos, ¿verdad? Le asignamos una vida útil que, de acuerdo a la tabla referencial de la resolución 3, le asigna 5 años. Entonces, lo amortizamos. Bueno, ahí tenemos el valor libre, pero la valoración posterior de un activo intangible
dice que es al costo. Y si es al costo, en busca de deterioro. Y habrá deterioro cuando el monto recuperable de un activo intangible es inferior a su valor libre. Y este deterioro, ¿no es cierto?, se reconoce en resultados. Y el deterioro se recuperará hasta el valor libre del activo intangible, como si nunca se hubiera deteriorado. Sin embargo, en un activo intangible generada con vida útil indefinida, este no se amortiza, busca deterioro y el deterioro no se recupera. También entonces las erogaciones capitalizables, ¿no es cierto? Ya lo dijimos, las erogaciones capitalizables, aquí vimos eso también. Las erogaciones capitales forman parte, ¿no es cierto?, del activo intangible. Y ya sabemos que las erogaciones capitales son las que generan un cambio positivo en el uso, en la productividad, ¿no es cierto? La clasificación de los activos intangibles en función de su vida útil. Bueno, ahí está. Con vida útil finita e indefinida, también ya lo conversamos. Disminución de los activos intangibles. Bueno, tenemos situaciones, ¿no es cierto?, en que al no cumplir su definición, no genera flujo, por ejemplo, o la entidad pierde el control. Entonces, si pierde el control sobre el activo intangible, entonces no hay flujo y el efecto es dar de baja el activo. Entonces, principales tipos de intangibles, los sistemas de información, licencias computacionales, sitios web, patentes y derechos de autor, derechos de aprovechamiento de agua y información arreglada. Derechos de aprovechamiento de agua, porque una municipalidad tiene derechos de aprovechamiento de agua. Bueno, porque puede que se las hayan otorgado, puede que cuando se constituyó sea parte del patrimonio, o simplemente la adquirió en algún periodo. Y eso entonces le genera un derecho intangible. En la página 67, ¿no es cierto?, habla, la resolución 3 habla de el deterioro. Para la aplicación del deterioro se debe considerar lo establecido en la norma de deterioro. Eso es todo lo que dice. Entonces yo me voy a la norma de deterioro que está en la página, ¿no es cierto?, 126 y siguiente. Tenemos, ¿no es cierto?, el deterioro. Entonces, deterioro de activos intangibles. Eso está en la página 131. Pero, ¿no es cierto?, el deterioro en la página 130, en la párrafo 27, una pérdida por deterioro de valor se reconoce para una unidad generadora de efectivo cuando el monto recuperable de la unidad sea menor que el monto en valor libre de la unidad. Y en la 131, con respecto a los activos intangibles, aquí, ¿no es cierto?, en el párrafo 36 y 37, deterioro de activos intangibles. El deterioro de activos intangibles comprende la misma definición y criterio de reconocimiento y valoración establecido en la presente norma. Sin embargo, se encuentran sujetos a ciertas particularidades. ¿Cuáles son las particularidades? Para los activos intangibles con vida útil finita, se debe evaluar el deterioro solamente si existen indicios. Y en el caso de los activos intangibles con vida útil indefinida, se deberá evaluar el deterioro anualmente al término del
ejercicio independiente de los indicios. Entonces, entonces ahí tenemos, ¿no es cierto?, la situación. Ahora, con respecto a la referencia, que también me importa mucho que ustedes, al trabajar con la normativa, lleguen al final y en la referencia, el propio texto lo lleva a la fuente. Entonces, ¿cuáles son las NIC que intervienen en esta NIC SP31? Bueno, la 21, deterioro de valor de los activos no generadores de efectivo, y la 26, deterioro, ¿no es cierto?, de valor de los activos generadores de efectivo. Entonces, también habla de la resolución 16 del 2015. Entonces tenemos la resolución 16 del 2015, la NIC SP21 y 26, y por supuesto, ¿no es cierto?, nuestro manual de procedimientos internacionales de contabilidad para el sector público, este volumen 1, 2 y 3, que le hice ver en Google para que los tengan a disposición. Así que ahí estamos con los activos intangibles. Y recuerden, ¿no es cierto?, lo de control, ¿verdad? Que recuerde que la norma no habla de la propiedad, habla del control sobre un activo. Habrá control sobre un activo cuando tengo la capacidad de impedir que terceros intervengan en esos flujos que genera el activo. La tesorería, cuando una persona debe dinero, tiene facultades para intervenir las cuentas corrientes. Entonces, lo que hace es mandar, ¿no es cierto?, un oficio al banco y reténgase los fondos. Y se retienen los fondos. Y nada que hacer. El ejecutivo lo que hace es redirigir esos fondos a la tesorería. Entonces la persona se encuentra de la noche a la mañana con que le falta dinero y empiezas a buscar por qué. Y bueno, ese por qué está explicado en este documento. Eso. Entonces, no hay que deberle estimados participantes, la resolución 3 está en la plataforma del instituto. Ya está el manual. Entonces, y si no, alguien que lo haga, ¿no es cierto?, llegar a todos los participantes en PDF por esta vía. Ya no es posible que toda la documentación que estamos conversando está en la plataforma. Así que ahí con José Antonio. Bueno, entonces, la normativa, los activos intangibles, ¿qué se entiende por activos intangibles? Son aquellos activos identificables de carácter no monetario y sin apariencia física que controla una municipalidad para su uso en la producción o suministro de bienes y servicios para propósitos administrativos para generar recursos. Y se espera que sean utilizados durante más de un periodo contable. Entonces, yo también creo que debemos, ¿no es cierto?, la municipalidad debe encontrar formas de generar activos intangibles
internamente, y en una de esas le pega el palo al gato, genera un activo que tiene un alcance de satisfacción a nivel del usuario. Ya. Bueno, ¿qué tipo de bienes intangibles se incluye? Los sistemas de información, las licencias computacionales, los sitios web, patentes y derechos de autor, derechos de aprovechamiento de agua. Entonces, un activo intangible se reconoce si solo si cumple con la definición de activo intangible. Es probable que los beneficios económicos futuros o potenciales servicios que se han atribuido al mismo fluyan a la municipalidad, y el valor razonable o el costo del activo pueden ser medidos de forma fiable. Recuerde que un activo intangible generado internamente no tiene mercado activo. Al no tener mercado activo, no conocemos su valor razonable. Entonces, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es su valoración posterior, ¿no es cierto?, de un activo intangible? Valoración posterior. La valoración posterior de un activo intangible es al costo. Ya, recuerde, al costo. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿no es cierto?, tenemos la valoración inicial. En la valoración inicial, ¿no es cierto?, la valoración posterior se registra por su valor inicial, incrementado por todas las erogaciones, menos la amortización acumulada y las pérdidas por deterioro. Entonces, cuando yo tengo deterioro cuando ¿no es cierto?, el monto recuperable es menor al valor libre. Supongamos que un activo intangible, ¿no es cierto?, es igual a 100.000 y su amortización, ¿no es cierto?, es igual a 20.000. Entonces, el valor libre va a ser 80.000. Pero el monto recuperable, ¿no es cierto?, es igual a 70.000. Entonces ahí tengo, ¿no es cierto?, una diferencia de 10.000. Si usted ve ahí, ¿no es cierto?, si usted ve ahí, el monto recuperable es 70, entonces el deterioro es 10. Deterioro. Entonces ahí yo registro el deterioro. Entonces el valor libre, ¿verdad? El valor libre aquí, ese es el valor libre que yo tengo que conocer. Primero amortizo y después voy a buscar el valor, el monto recuperable. Como para que haya deterioro, el monto recuperable es menor al valor libre, entonces la norma dice reconozca, ¿no es cierto?, un deterioro de valor por 10.000. Entonces
el registro contable va a decir deterioro, ¿no es cierto?, a deterioro acumulado. Entonces, ¿por cuánto? Por 10. Entonces, si usted contabiliza eso, deterioro de una cuenta de resultados, la 56 y algo, y el deterioro acumulado está en la 148, ¿no es cierto? 148, y usted busca ahí el intangible. Entonces, ¿cómo queda la cuenta del activo? Queda, ¿no es cierto?, el activo intangible, queda a un valor de 100.000, ¿verdad? El activo intangible queda en 100.000 y tenemos luego la amortización, 20.000. Ahí, amortización, ¿verdad? Y ahora tengo otra cuenta que se llama el deterioro acumulado por 10.000. Y entonces, ¿en cuánto queda el valor libro del activo intangible? Tengo los 100, ¿no es cierto? Tengo estos 100, tengo estos 10, tengo estos 20 y tengo estos. Y entonces me da, ¿cuánto me da? 70.000. Por eso es que la norma dice que al contabilizar el deterioro, ¿no es cierto?, el activo cae al monto recuperable y ese valor será el valor inicial para el periodo siguiente y amortizar en el resto de la vida útil que le queda al activo intangible. Eso. Ahí está la resolución. Gracias, Paulina. Ahí va para todos. Tomen ese y ahí está la resolución 3. Muchas gracias. Así se trabaja, aleluya, en colaboración, en beneficio de todos. Entonces, ahí tenemos nuestro nuevo valor libre. Ahora, ese deterioro que tenemos aquí, ¿no es cierto? Este deterioro que tenemos aquí, ¿verdad? Es una cuenta de resultados y tiene impacto en el estado de resultados. Sin embargo, el activo intangible podría en el futuro recuperarse. Y como yo les dije, se recupera hasta el valor libro del activo intangible, como si nunca se hubiera deteriorado. Eso. Bueno, ahí tenemos la vida útil finita y la indefinida. Ya. Bueno, la amortización de un activo intangible es el uso que le damos, ¿no es cierto? Representa el patrón de consumo por el uso de un activo intangible, ¿vale? Y la amortización va a ser igual al valor del activo dividido por su, ¿no es cierto?, vida útil asignada. ¿Qué debe evaluar para aplicar el deterioro? Entonces, aquí dice clarito, ¿no es cierto?, que usar la misma metodología que lo viene de uso. Es decir, costo al inicio, costo posterior, aplica NIC SP 21 y 26, es decir, deterioro de valor de los activos. Y si hay y habrá deterioro de valor cuando el monto recuperable es menor que su valor libre. Y este se reconoce en resultados.
¿vale? Bien, hemos hablado harto del activo intangible, entonces estudiemos y respondamos estas preguntas del texto, ¿no es cierto? Resolución 3 del año 20, entre la página 61 a la 71. 5 preguntas y estamos. Bien, la 1, verdadero o falso. Es verdadero, profe. Ya, pero no me diga solo eso, dígame. Ah, es que en la página, por ejemplo, 63 de la resolución 3, Ya, en el párrafo 13, sale justo la definición del activo intangible y es eso. perfecto. Entonces, verdadero, ¿no es cierto? Párrafo 13, página 63, resolución 3. Bien. La 2. Yo pienso, profesor, que la 2 es falsa porque, según lo que dice la resolución igual, que dice que no se van a reconocer como activo intangible las marcas, los nombres de revistas registrados, los sellos. Y acá está diciendo que sí se reconoce como activo intangible. Entonces, Falsa. falsa. Párrafo. El párrafo 23 de la página 64. Perfecto. La 3. ¿Me está hablando, profesor?
La 3. La 4. La 4. La 5. La 5 falsa, profe. En la página 67, el párrafo 45, dice que los intangibles con vida útil indefinida no se amortizan. Ya. Muy bien. Entonces, vamos a ver si eso es verdad. Si todo eso es verdad. Ahí está. Sáquenle foto a eso, si no, ¿no es cierto? Muy bien. Inventarios. Entonces, es importante, ¿no es cierto? Eh, conocer la normativa. Hay que leerla, ojalá entre dos personas como mínimo, cosa de que, ¿no es cierto?, hayan situaciones en las cuales se detengan a conversar sobre un párrafo en particular, como por ejemplo eso, control sobre los activos. ¿Qué se entiende por control sobre los activos? Entonces eso es como muy, y eso es un impacto en los estados financieros. La norma, insisto, no habla de la propiedad del bien para reconocerlo como activo. Entonces, yo sé que ustedes tienen muchos activos que no han regularizado, porque el Estado se traspasa bienes, ¿no es cierto?, sin regularizar el traspaso. Por ejemplo, se regulariza cuando el Estado pasa por el conservador de bienes raíces, si fuera un terreno, o si fuera un edificio, o si fuera, ¿no es cierto?, un activo que requiere su registro motorizado, por ejemplo. Entonces, hay escrituras que lo hacen que usted registre eso sin tener la propiedad. Pero eso está bien. En NIC SPN yo no requiero tener la propiedad para contabilizar un activo. Y si lo uso, lo deprecio. Buenos días, profesor. Habla José Antonio por acá. Buenos días. Estamos listos para el primer café de la mañana. Muy bien. Nos vemos. Ya a las 10:45.